Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, estimados colegas? Como siempre es un gusto tenerlos dentro de la fanpage. Bien, desde hace poco yo me hacía la pregunta exactamente de si habíamos abordado el tema de la teoría del delito. Y en esa línea es que he podido observar que es importante considerar uno a objeto de llegar a elaborar en los alegatos de clausura de un juicio oral la subsunción correcta para que el tribunal de sentencia o el juez de sentencia pueda establecer realmente si existe o no existe el delito, si existe o no existe la comisión del tipo penal, ¿no? Y también, por supuesto, en las medidas cautelares, a tiempo de que existe una sentencia constitucional donde se ha establecido que el juez de instrucción penal es la autoridad principal para observar si es que existe, concurren o no concurren aquellos elementos con los que imputa el fiscal de materia para poder enervar el artículo 233.1 y en consecuencia el 233.2 de la ley 1173 a objeto de establecer la medida extrema de la medida cautelar o la detención preventiva. Para esa situación vamos a establecer entonces lo primero, los tipos de delitos en materia penal. Lo primero que debes saber es entonces qué es un delito, ¿no? Y así nos ponemos en la situación de sobre el tema según la definición oficial. Entonces veremos que el delito será pues una conducta social que quebrante el ordenamiento jurídico y en consecuencia tendrá una sanción o pena según la gravedad del mismo. En este sentido, se trata de atacar contra los bienes jurídicos protegidos de cualquier persona o de sus derechos, ¿no? Al igual puede ocurrir esto en la sociedad, digamos en términos más generales, ¿no? Tal y como se puede leer en nuestro propio código, del Código Penal boliviano, donde nos dice el capítulo segundo, el capítulo o parágrafo 2 del Código Penal señalados en el mismo, nos dice que las bases de la punibilidad se van a regir de acuerdo a un marco excepcional, y ese marco excepcional establece que son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por ley. Desde el punto de vista de la justicia, vamos a establecer entonces que se presenta dentro de los siguientes elementos, los llamados de la teoría del delito, ¿no? Tipicidad, antijuricidad, punibilidad, ¿verdad? Pero hay un estudio superior, es decir, me refiero a la tipicidad en el sentido de un acto de recogerse como tal en el código. Y además también la juricidad, cuando la conducta es ilegal, no tiene justificación. La acción o la inacción producto de una conducta que de manera activa o pasiva consiga realizar un daño a otra persona. Y la imputabilidad referente al culpable del hecho puede ser juzgado o puede no ser juzgado, puede ser eximido del proceso. La punibilidad, preferentemente respecto a que pueda aplicarse la sanción o la pena a partir de la justicia penal. Y el grado de culpabilidad, que es muy importante también, a tiempo de que el autor que tuvo el deseo de llevar a cabo el delito quiso robar y roba, quiso matar y mata. Entonces, esas serían las maneras iniciales de cómo podemos llegar a establecer los tipos de delitos, ¿no? Pero para ello vamos a llegar a clasificarlos entonces para tener un orden claro, y los clasificaremos de la siguiente manera. Uno, por la forma de acción; dos, por la calidad del sujeto; tres, según los sujetos intervinientes; cuatro, por la forma procesal, ¿no? Quinto, por la forma de ejecución; sexto, por el bien jurídico vulnerado; séptimo, por las formas de la culpabilidad;
séptimo por el daño causado, el octavo por el resultado, el noveno por su gravedad. Entonces, de esta manera es como vengo yo a hacer una diferencia de este análisis crítico. Pero vamos a pasar al primer nivel en el que nos dice de la clasificación de estos delitos que yo considero por la forma de la acción. Bien, tenemos nosotros presentes la omisión, tenemos la comisión, tenemos además la omisión propia o la omisión impropia, que ya está catalogada en nuestro Código Penal como la comisión por omisión, también llamada en el artículo 13 del Código Penal. Entonces, ¿qué será la omisión? Inicialmente, la persona denominada activa no permite que se dé cuenta de su conducta. De repente la ley lo prohíbe u ordena, pero esta persona no se percata de ello, no se representa de que realmente su actuar estaría adecuado a un tipo penal. Entonces la comisión ya sería lo contrario. Es la persona ya que realiza un delito de primera mano, ¿no? Un buen ejemplo es decir el robo, por decir así, donde el sujeto es capaz de llevarse el dinero del otro empleando la fuerza sobre las cosas, rompiéndolas, rompiendo candados, ¿no? A través de la violencia llega a ejercer un nivel de violencia que es importante y representa eso, lo que llamamos el dolo en materia penal. Necesariamente puede haber intimidación, es decir, es el iter criminis, son los elementos, el camino del delito para manifestación del dolo. En ese sentido también se incluyen los delitos como homicidio, asesinato, lesionar, ¿no? Porque para lesionar se necesita una intención. Tenemos otra generación llamada la omisión propia. El tema de la omisión propia la puede cometer realmente cualquier persona, puesto que se trata de un acto que la ley o la sociedad le obliga en general. Un ejemplo de ello ocurre cuando una persona observa un accidente de tránsito y pese a que ve la situación que ocurre, de repente no corre a ayudar, ¿no? Provocando así de esta manera su adecuación al tipo penal de la omisión de socorro o en todo caso también la denegación de auxilio, ¿no es cierto? Entonces la omisión de socorro o denegación de auxilio. En todo caso, es importante que nosotros podamos llegar a diferenciar porque de estas mismas partes en otras generaciones que ya habíamos anunciado al principio, me refiero a la omisión propia, que será entonces la omisión propia, será pues la que puede cometer cualquier persona, puesto que se trata meramente de un acto que la ley obliga a la sociedad. Cuando una persona observa el accidente de tránsito, que ya habíamos indicado hace un momento, porque esta persona hace una omisión que se le puede atribuir. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Pero vamos más allá, ya lo que indica el artículo 13 bis del Código Penal respecto a la omisión impropia o la comisión por omisión, ¿no? Solo se pueden cometer, en este caso, aquellas personas que actúan como garantes, en este caso, en relación a las víctimas. Por ejemplo, cuando los progenitores de repente no llegan a pagar la asistencia familiar, las pensiones, ¿no? Tanto no dan alimento a sus hijos, entonces es cuando es vulnerada esa infracción o de mandato o de un deber especial jurídico, que en todo caso puede decirse también que el autor no hace lo que debe hacer y produce un resultado en consecuencia que no debe producir. Eso será pues la omisión impropia, que ya habíamos hablado, está en nuestro Código Penal en el artículo 13 bis, señalado como comisión por omisión. Siguiente página, el tema de la calidad del sujeto o por la calidad del sujeto. Vamos a establecer que serán pues los propios o comunes, en el que estamos. Delitos según la ley puede cometer cualquier persona, usted, yo, todos, porque son propios o comunes, pero hay otra generación de delitos, las cuales se llaman impropios o especiales.
¿Y cuál es la característica de esta generación impropios o especiales? Serán delitos que son expresados por la ley, evidentemente, pero nombra a aquellos que únicamente pueden adecuarse a este tipo penal. Por ejemplo, el prevaricato no puede ser cometido por una persona común que no sea funcionario público y que no sea un administrador de justicia, una autoridad jurisdiccional, ¿verdad? Quien realmente sí podría cometer prevaricato. No puede cometer prevaricato una persona que en consecuencia sea abogado, pero no se encuentre como funcionario público y tampoco se encuentre como autoridad jurisdiccional, ¿verdad? ¿Se entiende el ejemplo? Bueno, también se entiende que existe la diferencia de los tipos penales por la calidad del sujeto. ¿Qué es eso? Lo que ya habíamos indicado nosotros hace un momento, pero más allá estarán según los sujetos que van a intervenir. Ya aquí vamos entrando un poquito a lo que es el tema de la autoría, el artículo 20 y siguiente del Código Penal, donde nos dice que, por ejemplo, existirá el cooperador, aquel que presta servicio, una ayuda al autor mismo del hecho, ¿no? Del delito, cuya ayuda imprescindible pues no se hubiese podido cometer. Este será un cooperador. Será pues un inductor, una persona que incita a cometer un delito. Y será pues autor la persona o las personas quienes objetivamente realizan por sí solos el hecho delictivo. Entonces, eso sería la generación llamada según los sujetos intervinientes. Pero hay otra connotación, a mi criterio importante también, la cual denomino por la forma procesal. En el ejemplo, por la forma procesal, vamos a hablar de los delitos públicos, los delitos semipúblicos, los delitos privados. Acá vemos bastantes familias en nuestro Código Penal que pueden llegar a connotarse, ¿verdad? Los delitos de acción pública, llamémoslo así, el delito de acción pública. Será pues aquellos delitos donde cualquier persona puede denunciar, como por decir un asesinato, un homicidio, el hurto, es decir, el bien jurídico protegido de la sociedad. Quien se encarga de la persecución penal será el Ministerio Público a través de las fiscalías especializadas, ¿no? Bueno, ¿cuáles serán estos semipúblicos? En este sentido será pues la denuncia solamente la puede presentar el agraviado, ¿no? El Ministerio Público, el fiscal representante legal. Un ejemplo son los delitos en los cuales llamamos delitos de acción a instancia, delitos de acción pública a instancia de parte. Si la parte que es la víctima no se pronuncia, no continúa el proceso, pues lamentablemente el proceso no podrá seguir adelante. ¿Por qué? Porque necesita que la persona quien es la víctima llegue a impulsar este tipo de procesamiento en contra de su agresor con la finalidad de que se establezca justicia. Sin ello, lamentablemente el Ministerio Público podrá hacer un delito de acción pública, pero no puede continuarlo porque le faltaría la personería suficiente para poder identificarlo, ¿no es cierto? Ahora otra generación, la que nosotros llamamos los delitos de acción privada. ¿Qué serán los delitos de acción privada? En este sentido, solamente los denuncia el perjudicado o el representante legal en su defecto, ¿no? Suelen ser delitos cometidos contra la dignidad y el honor, delitos de injurias, calumnias, difamación. Entonces, este tipo de generación delictiva serán aquellos perseguidos únicamente por la víctima, la persona quien crea que tenga un agravio considerado y lo vaya a presentar ante un juzgado de sentencia a objeto de que se inicie el procesamiento debido en contra de esas personas que habrían afectado o lesionado el bien jurídico protegido, en este caso el honor, la dignidad, ¿no? Por ese camino. Hay otra generación, la cual yo llamo los tipos de delito por la forma de ejecución. ¿Qué serán estos delitos? Serán pues aquellos denominados como instantáneos, permanentes, los continuados, los delitos conexos y los delitos flagrantes. Estas cuatro generaciones que a mi criterio son muy importantes. Los instantáneos pues será un delito que se consuma en el momento,
y que se lleva a cabo en la acción, como en el robo, el homicidio, es algo que ocurre, ¿no? Y es en el momento. En los delitos permanentes serán el delito consumado cuando se realiza la acción, pero continúa consumándose después. Por ejemplo, el secuestro. Se realiza la acción, pero el daño se continúa haciendo. Entonces será un delito ya permanente. El delito continuado, esta generación de delitos, se comete una serie de delitos de manera continuada hasta llegar a consumar el delito final. Vamos a hacer un ejemplo: el suministrarle veneno a su víctima, la persona que estaría causando el asesinato, y lo hace poco a poco hasta llegar a asesinarlo. Por último, esa persona llegó a establecer la dosis suficiente para poder darle muerte, ¿no? Ese será pues ya el delito continuado. Hay otro que es llamado delitos conexos. ¿Por qué? Pues los delitos se llevan a cabo en tiempos y lugares diversos, pero con un solo objetivo en común. ¿Cuál será el objetivo en común? El caso de romper una ventana, luego robar algo del interior de la casa, ¿no? Y poco a poco, en diferentes lugares, en diferentes tiempos, pero con la única finalidad de realizar un robo. La persona, el autor o la autora intelectual será pues responsable de estos hechos. Existen los delitos flagrantes, en la cual serán delitos que se cometen en público, ¿no? Delitos que son donde en el hecho los ladrones, un ejemplo, o quienes estarían cometiendo el hecho, son encontrados y descubiertos rompiendo la ventana. Entonces, eso será pues aquellos delitos flagrantes. Hay otra generación que no menos importante, nos dice que será por el bien jurídico vulnerado. ¿Qué es eso? Será en dos vertientes. Por el bien jurídico vulnerado, uno, simple, y dos, por el bien jurídico vulnerado, complejo. ¿Cuál será el simple? En este sentido, pues será lo que vulnera con el delito, es un solo bien jurídico. En este caso, el homicidio, un ejemplo, ¿no? Y el delito, pues, por el bien jurídico vulnerado complejo, será el hacer el delito, se vulneran más bienes jurídicos, como, por ejemplo, violar y luego matar. ¿Se entiende? Se va generando diferentes tipos penales, serán ya complejos. Hay otra generación de este pequeño análisis que estamos haciendo de los tipos de delitos, que será por las formas de la culpabilidad. ¿Qué es eso? Serán dolosos, serán imprudentes y serán preterintencionales, así lo ha establecido la doctrina. Doloso, cuando el autor es pues consciente definitivamente, ¿no?, que se está cometiendo un delito y está realizando un daño. El imprudente será los que se cometen, pero en el fondo no hay una voluntad objetiva de hacerlo. Y el tercero, el preterintencional, será cuando hay dolo para hacer el delito, pero luego los daños de repente son mucho mayores. Entonces, nuevamente regresamos a la teoría del dolo y de la culpa. ¿Para qué? Para establecer las formas de culpabilidad. Hay otra generación que yo he llegado a analizar, que es por el daño causado. ¿Cuál es? El de lesión, el de peligro. Por el daño causado. ¿Por qué? El de lesión. Para que haya delito tiene que necesariamente haber una lesión. Debe de ser consumado, ¿no es cierto? Y en el tema de peligro, los delitos que no tienen por qué hacer una producción objetiva del daño, sino que basta que exista o que creen un riesgo en hacerlo, como por ejemplo será la conducción peligrosa. No necesariamente van a llegar a agarrar el vehículo y cometer el hecho de tránsito matando a una persona, atropellando a una persona. Únicamente bastará que se encuentren con bebidas alcohólicas o que se encuentren conduciendo el vehículo haciendo maniobras peligrosas, ¿verdad? Entonces será pues un tipo de delito por el daño causado,
de peligro, ¿ok? Hay otro elemento también, el cual yo llamo tipo de delitos por el resultado. ¿Por qué? Hemos definido que son en dos niveles. Uno, los formales, y el segundo nivel, los materiales. ¿Qué será esto? Los formales serán pues delitos que en este caso se llegan a sancionar por el comportamiento de la persona, como un falso testimonio, por ejemplo. Lo hace una persona conociendo de los hechos, pero realiza por su voluntad un falso testimonio. Estos se llamarán por el resultado formales. Y aquellos que se llamarán delitos por el resultado materiales serán entonces los delitos que exigen en el fondo un resultado, como los delitos de lesiones, los delitos donde se consuma un hecho y deja una llaga, ¿no? Deja la evidencia, deja los elementos probatorios. Entonces, estos serán pues los materiales, delitos que exigen un resultado. Y bueno, por último, ya para cerrar esta pequeña cápsula del de repente, hemos clasificado que también serán aquellos tipos de delitos por su gravedad. Serán entonces delitos leves, serán delitos graves, serán delitos menos graves. El caso de los delitos leves, por su gravedad, podrá ser que se castigan con una pena leve, ¿no? Amenazas, hurtos. ¿Cuál es la condena? Pues días multa, ¿no? Son tipo no aplica una condena de restricción de la libertad. Aquellos delitos graves, por ejemplo, ya tendrán más relevancia social también, porque serán infracciones con una pena grave, ya como el asesinato, el homicidio, el tráfico de drogas, el secuestro, como alguna de las generaciones. Y menos graves serán los delitos con penas como por ejemplo el vandalismo, ¿no? Numerosos tipos de delitos, como ven, ya existen, que incluso en este caso se pueden los últimos, los menos graves, aplicar unas salidas alternativas al proceso, en consecuencia unos criterios de oportunidad con el objeto de que serían delitos de bagatela de repente, ¿no? Entonces evitar así conseguir una condena y más bien al contrario pues perseguir la suspensión condicional de la pena, la suspensión condicional del proceso. Como vemos nosotros, existen diferentes tipos de delitos según lo expuesto en el Código Penal, siempre son de análisis. En cualquier caso es fundamental conocer todos y cada uno de los puntos del código, porque dado el momento de imponerse las sanciones, la autoridad jurisdiccional lo que va a realizar es aplicar la dosificación de la pena y además también para poder ver la aplicación o no del tipo penal al cual el Ministerio Público habría llegado a acusar. Con esto espero haber ayudado un poco, con la finalidad de haber entregado también un poco de conocimientos, y ustedes pueden llegar a hacer sus comentarios, a poder agrandar más el tema y de repente pues fortalecer y aprendemos todos. De eso se trata. Muchas gracias, yo soy Marcos Soruco y les envío un gran abrazo desde acá.